Página 102. El mundo como voluntad y representación, por Arthur Schopenhauer, 1819. Libro segundo. Sección 29. La voluntad es lo único que queda. Concluyo aquí la segunda parte principal de mi exposición con la esperanza de que en la medida en que sea posible cuando se comunica por primera vez un pensamiento que nunca había existido y que, por lo tanto, no puede estar totalmente libre de las huellas de la individualidad en que se engendró, habré logrado comunicar la clara certeza de que este mundo en el que vivimos y somos en su esencia es en todo voluntad y al mismo tiempo en todo representación, que esa representación supone ya en cuanto tal una forma, a saber, la de sujeto y objeto, por lo que es relativa, y si preguntamos qué queda tras suprimir esa forma y todas las subordinadas a ella, expresadas por el principio de razón, eso toto genere distinto de la representación no puede ser otra cosa que voluntad, la cual es así la verdadera cosa en sí. Cada cual se descubre a sí mismo como esa voluntad en la que consiste la esencia interior del mundo, del mismo modo que se descubre como el sujeto cognoscente cuya representación es el mundo entero, el cual, en esa medida, solo existe por referencia a su conciencia que es su soporte necesario. Cada cual es, pues, en ese doble respecto, el mundo entero, el microcosmos, y encuentra esas dos caras del mundo por completo en sí mismo. Y lo que él conoce así como su propio ser, eso mismo agota también el ser del mundo entero, del macrocosmos, también este es, como él mismo, en todo voluntad y en todo representación, sin que quede otra cosa. Vemos que aquí coinciden la filosofía de Tales, que consideraba el macrocosmos, y la de Sócrates, que examinaba el microcosmos, pues el objeto de ambas se muestra idéntico. Mas todo el conocimiento comunicado en los dos primeros libros ganará mayor compleción, y con ello también más claridad, en los dos que todavía siguen, en los que espero que también encuentren respuesta satisfactoria a algunas preguntas que de forma más o menos clara se pueden haber planteado en la consideración llevada hasta aquí. Entretanto, se puede debatir expresamente una de tales preguntas, dado que en realidad solamente puede plantearse en la medida en que aún no se haya penetrado del todo en el sentido de la exposición presentada hasta ahora y, en esa misma medida, puede servir para aclararla. Es la siguiente: toda voluntad es voluntad de algo, tiene un objeto, un fin de su querer, que quiere entonces, o a que aspira aquella voluntad que se nos ha presentado como el ser en sí del mundo. Esta pregunta, igual que otras muchas, se basa en una confusión de la cosa en sí con el fenómeno. Solo a este, y no a aquella, se extiende el principio de razón, del que también la ley de motivación es una forma. Siempre se puede dar razón de los fenómenos como tales, de las cosas individuales, pero nunca de la voluntad misma ni de la idea en la que se objetiva adecuadamente. Así, de todo movimiento particular o, en general, de cualquier cambio en la naturaleza se puede buscar una causa, es decir, un estado que lo provocó necesariamente, pero nunca de la fuerza natural misma que se revela en aquel y en innumerables fenómenos iguales, y es por eso una insensatez, nacida de la falta de reflexión, preguntar por la causa de la gravedad, la electricidad, etc. Únicamente si acaso se hubiera demostrado que la gravedad y la electricidad no son fuerzas naturales verdaderamente originarias sino meras formas de manifestación de una fuerza natural más universal ya conocida, se podría preguntar por la causa de que esa fuerza natural suscitara aquí el fenómeno de la gravedad o la electricidad. Todo eso se ha explicado antes en amplitud. Del mismo modo, cada acto de voluntad particular de un individuo cognoscente, que no es el mismo más que un fenómeno de la voluntad como cosa en sí, posee necesariamente un motivo sin el cual nunca se produciría, pero así como la causa material solo contiene la determinación de que en ese momento, en ese lugar y en esa materia se ha de producir una exteriorización de esta o aquella fuerza natural, también el motivo determina exclusivamente el acto de voluntad de un ser cognoscente en ese momento, en ese lugar y bajo esas circunstancias, como algo totalmente individual, pero en modo alguno determina que aquel ser quiera en general y de esa manera, esto es una manifestación de su carácter inteligible que, como la voluntad misma, la cosa en sí, carece de razón por hallarse fuera del ámbito del principio de razón. Por eso todo hombre tiene constantemente fines y motivos conforme a los cuales dirige su conducta, y es siempre capaz de dar cuenta de sus acciones individuales, pero si se le preguntara por qué quiere en general,
o porque en general quiere existir, no tendría ninguna respuesta, sino que, antes bien, la pregunta le parecería absurda, y precisamente en eso se expresaría la conciencia de que él mismo no es nada más que voluntad, cuyo querer en general se entiende por sí mismo y solo en sus actos individuales, para cada momento, necesita una determinación próxima por motivos. De hecho, la ausencia de fines y límites pertenece al ser de la voluntad en sí, que es una aspiración infinita. Esto ya se mencionó antes, al referirnos a la fuerza centrífuga, también se revela en su mayor simplicidad en el grado más bajo de la objetividad de la voluntad, la gravedad, en la que se pone de manifiesto una aspiración permanente dentro de la manifiesta imposibilidad de un fin último. Pues, aun cuando toda la materia existente se unificara por su voluntad en un conglomerado, en su interior seguiría luchando la gravedad, que tiende hacia el punto medio, con la impenetrabilidad configurada en rigidez o elasticidad. De ahí que la aspiración de la materia solo pueda ser frenada, pero nunca cumplida o satisfecha. Y lo mismo ocurre con toda aspiración de cualquier fenómeno de la voluntad. Cada fin conseguido es el comienzo de una nueva carrera, y así hasta el infinito. La planta eleva su fenómeno partiendo del germen, a través del tronco y la hoja, hasta llegar a la semilla y el fruto, que no es a su vez más que el comienzo de un nuevo germen, de un nuevo individuo que vuelve a recorrer el antiguo camino, y así durante un tiempo infinito. Ese es también el caso de la vida del animal. La procreación es su culminación y después de conseguida la vida del primer individuo decae con mayor o menor rapidez, mientras que otro nuevo asegura a la naturaleza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno. También la perpetua renovación de la materia de cada organismo puede verse como un simple fenómeno de ese constante afán y cambio. Los fisiólogos dejan ahora de considerarla como una necesaria sustitución de la materia consumida en el movimiento, dado que el posible desgaste de la máquina no puede en absoluto equivaler a la continua afluencia a través de la nutrición, eterno devenir, flujo perpetuo, pertenecen a la revelación del ser de la voluntad. Lo mismo se muestra, por último, en los esfuerzos y deseos humanos, cuyo cumplimiento simula ser siempre el fin último del querer, pero en cuanto se han conseguido dejan de parecer lo mismo, por lo que se olvidan pronto, se vuelven caducos y en realidad siempre se dejan de lado como ilusiones esfumadas, aunque no de forma declarada. Se es lo bastante feliz cuando todavía queda algo que desear y que aspirar, a fin de que se mantenga el juego del perpetuo tránsito desde el deseo a la satisfacción. Y desde esta al nuevo deseo tránsito que se llama felicidad cuando su curso es rápido, y sufrimiento cuando es lento, y no se caiga en aquella parálisis que se muestra en la forma del terrible y mortecino aburrimiento, de un fatigado anhelo sin objeto determinado, de un mortal languor o languidez. Conforme a todo ello, cuando la voluntad está iluminada por el conocimiento sabe lo que quiere ahora y aquí, pero nunca lo que quiere en general. Cada acto particular tiene un fin, el querer total, ninguno, igual que cada fenómeno particular de la naturaleza está determinado por una causa suficiente a aparecer en ese lugar y momento, pero la fuerza que en él se manifiesta no tiene ninguna causa, porque es un nivel fenoménico de la cosa en sí, de la voluntad carente de razón. El único autoconocimiento de la voluntad en conjunto es la representación en conjunto, la totalidad del mundo intuitivo. Él es su objetividad, su revelación, su espejo. Lo que declara en calidad de tal será el objeto de nuestra ulterior consideración. Fin del libro segundo. Página 103.